¿Pueden apreciar la diapositiva? ¿Me confirman? Sí, profe. Muy bien. Reciban mi saludo. Yo soy el profesor Jara Guardia José. El curso es Legislación Peruana de Importación y Exportación. Tema número 2, Derecho de Integración. Cuarto ciclo, sección A, de la especialidad de ANI, Administración, Negocios Internacionales. Desarrollando ya el semestre 2022-1. El día de hoy voy a hablar acerca del derecho de integración. Derecho de integración es un derecho supranacional integrantes del derecho internacional público que regula las relaciones jurídicas de países soberanos que han decidido, por medio de tratados, establecer acuerdos entre ellos políticos, administrativo, social, económico, en el mundo globalizado. Derecho de integración es integrar países a través de tratados. Las diferentes formas de integración. Las etapas del proceso de integración que negocian los países son los siguientes. Acuerdo de alcance parcial, acuerdo de alcance parcial, AAP. Área de libre comercio o tratado de libre comercio, TLC. Unión aduana, mercado común, unión económica, integración total. Pero la más trascendente es el Tratado de Libre Comercio. Repetimos, derecho de integración es la integración de diferentes países a través de acuerdos, a través de tratados, entre representantes políticos o representantes de gestión política de un país, o en otras palabras, presidente de los países, que acuerdan un tratado voluntario entre países. Es un tratado, esa es una integración, conocido como Tratado de Libre Comercio. Derecho de integración.
es la rama del derecho internacional público que estudia y regula el proceso de unión de estados en el proceso de comercialización, proceso político y administrativo. También se entiende como el conjunto de normas que regula la conducta de los estados en cuanto a la integración económica. Desde las épocas romanas y las épocas anteriores, los estados y las naciones han intentado unificarse con sus vecinos, haciendo un esfuerzo o por medio de tratados y convenios, o acuerdos o amistades. Antes de la Segunda Guerra Mundial se estableció la Liga de Naciones. Esta organización no tuvo mucho éxito en sus esfuerzos de unificación. En 1945 fue establecida las Naciones Unidas sobre la aprobación de la Carta de San Francisco, enfocándose en el reconocimiento de los derechos humanos. Estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se forma las Naciones Unidas, conocido como la ONU. Es una forma que se buscó la unificación de países para garantizar conflictos, para garantizar, cautelar controversias. En 1980, ahora vamos a ver si un estudiante... Bueno, continuamos. Pensé que me está solicitando ingresar a la clase. En 1980, el segundo tratado de Montevideo fue firmado por las naciones americanas, estableciendo la Asociación Latinoamericana de Integración, conocido como ALADI. Esos son los antecedentes de la integración. La integración regional y globalización. Integración. Forma parte del derecho internacional público y se define como la fusión de ciertas competencias establecidas en un órgano superior estatal. La integración resulta o es la unión de países, acuerdos, que establecen a través de normas dos o más estados con el propósito específico de buscar el intercambio comercial o beneficio económico. Fuentes del derecho de la integración. El derecho de la integración tiene sus propias fuentes, entre las cuales podemos citar los tratados, motivo por el cual es claro que debemos estudiar los mismos para tener conocimiento acerca de estos acuerdos voluntarios de países buscando la integración comercial. Los tratados. Los tratados son acuerdos entre sujetos de derecho internacional. Cuando hablamos de derecho, estamos hablando de normas, ¿no? Acuerdos, actas o la búsqueda de los impuestos, ¿no? De bajar los impuestos de la importación y la exportación. Por tanto, son estados o organismos internacionales como por ejemplo la ONU, la OEA, entre otros. Los sujetos de derecho internacional se dividen en sujeto de derecho internacional con base territorial, sujeto de derecho internacional sin base territorial. O sea, de preferencia son acuerdos, ¿no? Jurídicos, tratos entre países. Seguimos. Fuentes del derecho a la integración. Formales. Jurisprudencia, costumbres, principios generales del derecho.
Entre las fuentes de la integración, cuando hablamos fuente de integración, estamos hablando de acuerdos de países, ¿no? Cuando hablamos de formales, cuando hablamos de jurisprudencia, es acuerdos de normas. En este caso, bueno, me están pidiendo, ok. Decía de que fuente del derecho a integración, en la parte formal, jurisprudencia. Cuando hablamos de jurisprudencia, quiere decir que hay normas. ¿Qué son normas? Normas son actas, son documentos firmados, son leyes, ¿no? Son leyes. Compartir leyes, concordar leyes, beneficio de impuestos, exoneración de impuestos o qué sé yo, ¿no? Que se acuerda con otros países para beneficiarse entre sí en el aspecto económico. Jurisprudencia cuando hay normas o cuando ya hay un antecedente, ¿no? Costumbres es compartir, ¿no? Costumbres, puede ser idioma, tradiciones, etc. Principios generales del derecho. Los principios generales del derecho tenemos, por ejemplo, principio de legalidad, cuando hay normas. Principio de acto de buena fe, o sea, practicar que tu palabra de un presidente X con el otro presidente del país vecino, su palabra representa el sentir de su pueblo. Principio general del derecho. Principio de legalidad o de acuerdo o veracidad. Fuentes de integración en el aspecto de materiales son tratados, reglamentos, directivas, decisiones, resoluciones, recomendaciones, dictámenes. Entonces, en materia, en formales, jurisprudencia, costumbre, principios. En materia o evidencia, documento. Entonces son tratados, reglamentos, directivas, decisiones, resoluciones, recomendaciones, dictámenes. Fuentes del derecho de integración. Cuando hablamos de fuentes, estamos hablando qué existen, qué hay al más allá para el tratado de hoy, para el acuerdo de hoy, qué hay como fuente, qué hay como antecedente, qué hay como historia. Entonces, diremos, fuentes del derecho de integración, o sea, derecho de un país con otro país, convenios internacionales, tratados internacionales, legislación nacional, jurisprudencia, estatales y nacionales, acuerdos bilaterales y multilaterales. Esas son las fuentes del derecho de integración. Como el derecho de integración es una rama del derecho, establece fuentes, costumbres, identificado como derecho de integración. Base legal. La Constitución Política del Perú, en su capítulo 2 de los tratados, en el artículo 55, dice, tipifica lo siguiente: los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Artículo 57. El presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherir a estos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso en materia no contempladas en el artículo precedente. En todos estos casos debe dar cuenta al Congreso. O sea, debe dar cuenta al Congreso todo lo que actúa en representación del país. Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales, debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la forma de la Constitución, antes de ser ratificado por el presidente de la República.
La denuncia de los tratados es potestad del presidente de la República, con cargo de dar cuenta al Congreso en el caso de los tratados sujetos a aprobación del Congreso. La denuncia requiere aprobación previa de lo indicado. En palabras más concretas, todo acuerdo de tratado debe ser, cuando firmas un tratado de buena fe, debe ser informado al Congreso. ¿Quién firma? El presidente de la República. En este caso, el presidente Pedro Castillo, ¿no? Pero ¿cuándo es el problema? Por ejemplo, lo que vemos, la situación política en nuestro país, ¿no? El Congreso que quiere vacar al presidente, que dice que renuncie, que, que anticipadamente, que llame otra elección. Todas estas cuestiones son palabras que en realidad demuestran la incapacidad, ¿no?, del Congreso, la incapacidad del Congreso. Pensar o querer que los presidentes estén a la altura del Congreso, o sea, como le gusta al Congreso, ¿no? Ese es el problema en nuestro país. Los políticos, por ejemplo, a mi parecer, el Congreso no deja gobernar al presidente, ¿no? El presidente puede ser hasta un campesino, ¿ya?, que ha estudiado solo primaria, porque no hay un requisito, ¿no?, y que indica en la constitución política quién tiene que ser el presidente. Simplemente el pueblo decide y vota, ¿no?, con 50% más uno, y ya está, es el presidente. Y el Congreso, representante de los diferentes pueblos, tienen que apoyar esa gestión. No decir, no, tú eres de la izquierda, tú tienes cara de comunista, así que no, yo quiero que tú seas de derecha, tus ministros que sean de derecha, que sean de Acción Popular, no, si no te vacamos, no, tu cara no me gusta, que esto. Realmente esa es incapacidad, ¿no? Aquí bien claro dice, ¿por qué, por ejemplo, hay una denuncia constitucional al presidente? Un periodista le entrevistaba y le preguntó, ¿no?, sobre si podría dar un acceso al mar peruano al vecino país de Bolivia, y él en su entrevista dijo, me gustaría dar que tenga un espacio con ingreso de Bolivia, que tenga un espacio de ingreso de mar. Y si no se puede, haré una consulta, dijo, ¿no? Claro, en eso se le fue de boca, ¿no? Ya, por eso, a traición a la patria, ya, que renuncie. No, o sea, hay desconocimiento del presidente y de los congresistas. La ley aquí bien claro está diciendo, repito, dice, el presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherir a estos sin requisito de aprobación previa del Congreso en materia no contempladas en el artículo precedente. O sea, artículos 55 y artículo 57. Con acto de buena fe puede hacer un tratado, pero dice, en todos estos casos debe dar cuenta al Congreso. O sea, debe informar, mandar un documento diciendo que he firmado un tratado de acuerdo voluntario para que Perú con tal país tenga enlace de comercio, ¿no? Un tratado de libre comercio, y informar. También dice, cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales, debe ser aprobado el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución antes de ser ratificado por el presidente de la República. La denuncia de los tratados es potestad del presidente de la República, con cargo de dar cuenta al Congreso. En el caso de los tratados sujetos a aprobación del Congreso, la denuncia requiere aprobación previa del Estado. Entonces, las partes, ¿no? Si ese tratado es para afectar económicamente a nuestro país, entonces el Congreso tiene que fiscalizar, cautelar, ¿no? Observar, decir que este tratado, el propósito no
favorece al país. Por lo tanto, este tratado que se ha derogado, ¿no? Entonces, todos estos aspectos, dice la ley, comentaba yo, ¿no? En forma personal, de que nuestros políticos, por no gobernar tranquilos, ¿no? Los congresistas monitoreando, apoyando, ¿no? Buscando obras para sus regiones, concordando con el presidente. Si el presidente es un humilde profesor de zona rural, simplemente apoyar, ¿no? Apoyar, no decir, no me gusta, yo creo que estés estudioso, en ninguna parte dice eso, ¿no? Tampoco dice que el ministro debe ser nombrado uno de la derecha, uno de aquí, allá, no. Bueno, pues el presidente nombra a ministro afín a su grupo político, ¿no? Dicen, no, este es CONARE, es comunista. O sea, es lamentable, ¿no? Yo les comento, ¿no? Es lamentable. Nuestros políticos, su comportamiento. Quieren ganar plata, están ganando más de 22.000 soles sin hacer nada. Bueno, es un caso aparte, ese no es nuestro tema, es un comentario. Actividad. 1. Opinión breve referente a legislación peruana. Eso ya, esta misma pregunta desde la clase pasada. 2. Opinión concreta relacionada a importación-exportación. 3. Opinión breve sobre derecho de la integración. 4. Interpretación del contenido del artículo 55 y 56. Esta pregunta es lo que quedaba pendiente, ¿no? Por esta pregunta, claro, generalmente como son 2 semanas y las preguntas son la misma, entonces esperamos la segunda clase para que inmediatamente desarrollen ustedes y reporten, ¿no? Reporten a plataforma contestando las preguntas en un archivo, ¿no? Suben en un archivo. También pueden opinar de uno de sus compañeros, ¿no? Porque es foro de debate. No es un comentario, comentar todos entre todos y ya está. No, tienen que desarrollar las preguntas y reportar. Y a la vez, pues, comentar también de uno de tus compañeros. Entonces, decía, ¿qué dice el artículo 55-56? Pues esa es la pregunta de hoy día. Interpretación del contenido de artículos 55 y 56. ¿Qué dice 55 y 56? Dice lo siguiente. 55. Dice interpretar. No dice copia lo que dice. Interpretar. Por ejemplo, hago un ejemplo. Dice. Artículo 55. El contenido es lo siguiente. Los tratados celebrados por el Estado en vigor forman parte del derecho nacional. Mi interpretación, ¿qué es? Es los tratados que firman presidentes de dos países es un acuerdo voluntario que favorece a los dos pueblos. Esa es mi opinión, pero tú vas a desarrollar con tu opinión. Artículo 57. El contenido dice, el presidente de la República puede celebrar, ratificar tratados o adherir a estos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso en materia no contempladas en el artículo precedente. En todos estos casos debe dar cuenta al Congreso. Ya, mi opinión, el presidente de la República de nuestro país puede firmar un tratado de libre comercio, un acuerdo voluntario, luego informar al Congreso para su conocimiento. Esta es mi opinión. Pero ustedes van a desarrollar su opinión. ¿Listo? Entonces, todas estas 4 preguntas lo desarrollan. Opinión breve referente a la legislación peruana. Hablamos la vez pasada, legislación son conjunto de leyes. Cuando hablamos de Perú, estamos hablando de nuestro país, porque todos los países tienen ley. Cuando decimos opinión breve referente a la legislación peruana, estamos hablando de varias leyes de nuestro país, que puede ser la Constitución Política del 93, en la época del presidente Alberto Fujimori, desde el 93 hasta la época sigue siendo vigente. Y es comidilla de los presidentes que quieren cambiar. Ollanta cuando ingresó dijo que iba a cambiar, no lo cambió. Pedro Castillo cuando ingresó dijo que va a cambiar, no puede cambiar. Es que para cambiar la condición política
tienen que ser preparados, pues, porque tienen que discutir qué punto es lo que quieren cambiar y para qué, ¿no? No se trata de que hay que cambiar de todo el contenido. ¿Y quién lo ejecuta? Ahí está el detalle, ¿no? Necesita abogados, juristas, pero sí lo pueden modificar algunos aspectos, agregar, quitar. De eso se trata, simplemente no es satanizar, ese es el cambio. El cambio es modificar algunos artículos que no beneficia a la gran mayoría, agregar algunos aspectos. Ya está, tanta pelea para eso en nuestro país. 2. Opinión concreta relacionada a la importación y exportación. Ya, importación es cuando tu producto sale a otro país. Exportación, disculpen, al revés, importación cuando ingresa producto de otro país a nuestro país. Exportación, cuando de nuestro país, Perú, sale a otros países referente al intercambio, comercio o bienes. 3. Opinión breve sobre derecho de integración. Son normas de dos países diferentes que se integran a través de acuerdos, tratado libre comercio, etc. En específico es el tratado libre comercio. Artículos 55-56, ¿ya? Está hablando acerca del presidente puede firmar un acuerdo con otro país y luego informar al Congreso. Listo, de eso se trata la clase. Voy a bajar mi diapositiva y ustedes desarrollan estas 4 preguntas, reportan en foro de debate. Ahora sí, ya no hay excusa. Ya tienen todos estos días para yo calificar en foro de debate tu cumplimiento. Ya, tu cumplimiento de evidencia. Listo. Voy a verificar su asistencia para efectivizar un breve intercambio de palabras con ustedes, participación de palabras de ustedes. Ya. Voy a verificar su asistencia. Aquí veo 7 estudiantes. Había chequeado su asistencia a Canchari, no, a Cacho Quirós, Fernández Rojas, Godoy, Ñapi, Guamán, Cagua, 1, 2, 3, 4. Ya, me falta. Vamos a ver. A ver, aquí veo a Godoy. Veo a Godoy. Ya, listo. Veo a Paiwa. Ya, listo. Veo a Paiwa. Veo a Valky. Ya veo a Valky. Veo a Fernández Rojas. Fernández Rojas. Veo a Cacho Quirós. Ya. ¿Quién es más? A ver. A ver, ¿quién más? Ya, a ver, manifiéstense jóvenes, ¿quiénes están? A ver, vamos a hacer un pequeño diálogo para comprobar. A ver, empiezo con Cacho Quirós. A ver, Cacho Quirós. Presenta, a ver, prende tu audio. Ya, seguimos. Fernández Rojas. Fernández Rojas. Si el estudiante no participa, yo le voy a poner falta por si acaso. Ya, seguimos. Godoy, Iñapi. Godoy, Iñapi. Dijo que está en una reunión de trabajo ahí en el comentario. ¿Reunión de trabajo? Ah. No sé, así escribió.
Ya, seguimos. Valquitello. Valquitello. Profesor, Ya, Valquitello, ¿qué es integración? ¿Qué opinas sobre integración? ¿Qué opinas sobre la integración? ¿en qué sentido, profesor?